Bueno, vamos a hacer un análisis sobre el trabajo de investigación acerca del aborto en América Latina y el Caribe, que es un trabajo de investigación que ha reunido las políticas públicas y la agenda legislativa de todo el territorio o las regiones en Latinoamérica acerca del fenómeno del aborto. Lo primero es que el artículo, a lo largo de su investigación, condensa una serie de estudios demográficos y urbanos por regiones o por localidades que permiten hacer una identificación casi que científica acerca de unos datos puntuales sobre las manifestaciones del aborto en cada uno de los contextos latinoamericanos. Y el texto de investigación se divide en todos los contextos posibles, diversos contextos, acerca de lo que puede suceder o de cómo puede manifestarse en la sociedad el aborto en Latinoamérica. De forma introductoria hace una conceptualización sobre lo que se sabe del aborto y lo que se necesita investigar en torno a las políticas públicas y a la misma legislación. Luego hace un análisis de las cosas comunes que se encuentran dentro de los diversos temas de investigación y los conceptos comunes alrededor del aborto en América Latina. Y a partir de allí empieza a desarrollar una serie de puntos, un corolario que explica cada uno de los elementos conceptuales del fenómeno. En lo que respecta a este análisis, vamos a hablar acerca de la incidencia del género masculino dentro de las decisiones del aborto en el marco de las decisiones que toma la mujer y la participación de estos mismos dentro de esta dinámica. Allí hace un estudio el autor Mario Peceni, profesor de la Universidad de Buenos Aires, sobre qué es lo que se ha estudiado, es decir, el estado del arte o el balance de investigación alrededor del tema de la influencia o la incidencia de los varones dentro de la decisión de abortar en tratándose de relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que se encontró a partir de los estudios demográficos y urbanos realizados a través de encuestas y estadísticas que se encontró y cuál fue el análisis que se logró a partir de allí y que es, digamos, en medio académico o con una pretensión académica, que es lo que se incita a investigar o a estudiar alrededor del tema del aborto como unos posibles futuros escenarios. Listo, ya pues. En cuanto al tema del balance de la investigación en términos estadísticos o científicos, Mario Peceni, el autor del artículo, encontró básicamente 4 puntos sobre los que se reflexiona en el artículo. El primero de ellos es acerca de la innegable condición moral que adquiere el fenómeno del aborto, y sobre todo en los países latinoamericanos que se ciñen tanto a las costumbres morales, costumbres religiosas, incluso costumbres conservadoras, que son las que llevan a influir en las decisiones de las personas que se encuentran enfrente de situaciones de aborto. Es decir, que muchas veces la toma de decisiones alrededor de la agenda legislativa de la misma sociedad, es decir, de discusiones en el plano privado y en el plano público, están cada vez más centradas en asuntos morales, desplazando a su vez asuntos de salud pública, salud en la reproducción o aspectos y aspectos relacionados con la salud sexual. De manera que el hecho del fenómeno del aborto es percibido como un crimen ante Dios y ante la ley. Cuando esto sucede,
cuando este aspecto moral es introducido dentro de la práctica del aborto, pues hay una mayor condena y puede incluso haber estigmatización hacia la mujer y hacia quien esté incentivado por esta práctica. Es decir que cuando hay menos condena a la moral o hay menos inclinación hacia la moral, hay mayor aceptación a la decisión de tomar el camino del aborto por las mujeres. De modo que la moral también es un elemento que influye en la decisión del hombre o en la incidencia del varón dentro de la toma de la decisión. En la medida en que, dice el autor, exista un mayor nivel de proximidad con la moral, habrá una mayor estigmatización hacia la mujer y será el hombre quien esté, en el mayor de los casos, más identificado con la toma de la decisión. Y cuando hay menos aspectos morales, la mujer está más incitada a tomar esa decisión sin la necesidad de la intervención de una decisión ajena. El segundo aspecto que estudia el artículo es acerca de la edad, y al respecto concluye que en la etapa de la juventud o dentro de las edades más tempranas es mayor el diálogo y la negociación. El diálogo, la negociación, la reflexión y la decisión son elementos fundamentales en el momento de hacer estudios o análisis de la información del aborto, y se ven más prolongados, se ven mucho más dinamizados dentro de la población más jóvenes, que sin embargo se atraviesan o tienen ejes transversales, como son cuestiones relativas al ejercicio de la paternidad o a cuestiones de la reproducción. Mientras que en los sectores de las edades de los 40 a los 49 años, es decir, edades mucho más adultas, están condicionadas por una menor participación de sus compañeros sentimentales, en la medida que la autonomía cobra un mayor protagonismo dentro de este fenómeno. Y esto se debe en gran medida también, como lo expone el autor, a la información que es obtenida por los jóvenes y por quienes ya están en una edad avanzada. Que por supuesto esto no desborda las pretensiones del órgano legislativo y de las mismas políticas públicas de los gobiernos centrales. Finalmente, para resumir, el autor el tema de la edad sostiene que en las parejas jóvenes la participación relacional o la perspectiva relacional respecto de la autonomía es mucho mayor, es decir, hay mayor nivel de diálogo y negociación que respecto de las edades más avanzadas. El tercer punto que analiza el autor en el artículo respecto del balance de la investigación es la experiencia o a quién afecta. Respecto a esto, hay un mito generalizado en América Latina, y es que el aborto afecta relativamente o puntualmente a la mujer respecto de la decisión que se toma. Pues bien, el autor dice que hay varios trabajos de investigación a su vez que desmienten esta idea, y que el aborto como experiencia no solamente afecta a las mujeres, sino que por aspectos relativos a los roles como la masculinidad ligados a la paternidad frustrada, a la adultez relacionada con la irresponsabilidad sexual y otros aspectos similares, hacen que el papel del varón o del género masculino sea mucho más llamativo, mucho más presente a la hora de analizar los contextos sociales, sobre todo en América Latina. Quiere decir que hechos como el hecho de hacerse cargo de la situación dentro del mismo contexto latinoamericano es determinante para que el hombre sienta, o el género masculino sienta, la necesidad de hacerse parte de esa decisión, y en la medida de cómo será él quien acompañe en ese proceso a la mujer, determina esa influencia del género masculino. De modo que con esto desmiente la idea de que la mujer es
solamente quien se afecta con una experiencia del aborto. Y el cuarto elemento, que es uno de los más importantes alrededor del tema del aborto, con el que concluye el tema de lo que encontró en la experiencia de investigación, es el punto de la información. Es decir, que muchas veces las personas que se enfrentan al problema del aborto, al fenómeno del aborto, no están suficientemente informadas sobre las prácticas, sobre el procedimiento, sobre las consecuencias e incluso sobre la legislación que hay. Y esto obedece a varios factores. Uno de ellos es la moral, del que ya hablamos. Otro de ellos es que el mismo legislador ha obviado y muchas veces ha sido tímido en caracterizar puntualmente este tipo de situaciones que son del contexto real. Puntualmente, en el caso de Colombia, el legislador ha callado frente a la manifestación de leyes que se pronuncien en torno al aborto. El Código Penal lo ha hecho en la medida de penalizar o tipificar los delitos que lesionen bienes jurídicos fundamentales como la vida, que es lo que protege el Código Penal, incluso la misma dignidad humana. Pero cuando son elementos tan sensibles como tratamiento de la persona, el ser humano, la misma dignidad humana, la misma calidad humana y la misma vida humana, pues son elementos que son más sensibles para legislar, en los que ha callado el legislador colombiano. Sin embargo, la Corte Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución colombiana, ha tomado la decisión de hacer pronunciamiento frente al punto y ha caracterizado 3 situaciones específicas en las que el aborto es permitido. Sin embargo, sigue habiendo un vacío legislativo en la medida en que el órgano encargado de legislar pues no lo ha hecho puntualmente, y esto obedece a que este pues tiene un perfil político y tendrá cierta timidez en el momento de su elección cuando opte por aspectos que sean o no moralistas. De manera que la carencia de información respecto del aborto por parte del género masculino y del género femenino ha llevado incluso a visiones de condena hacia la mujer y hacia el aborto per se, sin consideraciones de fondo o informaciones de fondo. Incluso en el mismo refuerzo del acompañamiento de los lazos afectivos también ha habido rupturas por falta precisamente de la información acerca de la práctica, de la manifestación, de las circunstancias y de las consecuencias del mismo aborto. De tal manera que, a modo de opinión personal, la información que brindan las políticas públicas, la legislación, es determinante a la hora de evaluar el progresismo, la progresión de los derechos fundamentales constitucionales alrededor de la dignidad de la persona humana, y a partir de allí desligar estos puntos que son trascendentales en la realidad social de aspectos puramente morales que solamente nos llevan a sesgar y a limitar el ejercicio pleno de los derechos, razón por la cual la legislación debe encargarse de delimitar los puntos claros, concisos, sobre los que se mueve el aborto, que es una realidad social, y de otro lado el gobierno o los gobiernos de América Latina deberán fijar las políticas públicas para que se brinde información, se cuente con acceso oportuno, o por lo menos se cuente con las instituciones necesarias para el acompañamiento del fenómeno del aborto. Finalmente, el autor plantea una serie de propósitos para estudiar en otros campos de investigación. A este respecto, el autor propone investigar sobre lo siguiente. El primer análisis que propone el autor es acerca de las experiencias del aborto desde el punto de vista del varón, es decir, las huellas
posparto, la paternidad y aspectos sobre la masculinidad. Otro punto del que ya hemos hablado es la información veraz sobre las actitudes de los hombres alrededor del aborto y en la relación con el género femenino, los procedimientos, las conductas preventivas y el estatus legal alrededor de los derechos. Las modalidades de decisión en torno a la interrupción del embarazo es otro tema que el autor propone como método de investigación. Un tema del que hay mucho que hilar es el de el aborto en varones trans, es decir, en personas cuyo aparato reproductor está posibilitado para poder gestar y por ende a interrumpir la gestación, es decir, varones con posibilidad de que su aparato reproductor sea el similar al del género femenino. Por ende también existe la posibilidad de interrumpir la gestación, que allí digamos intervienen unos valores psicológicos, valores sociales, valores contextuales distintos a los que hemos explicado. El fenómeno de que existen varones gays, trans y heterosexuales que forman partes o son aliados de movimientos sociales que buscan el reconocimiento de los derechos en materia del aborto, y cómo esto se puede concatenar, se puede aliar con los mismos elementos del género femenino. Las experiencias y opiniones que tienen los varones acerca del cambio del estatus legal acerca del aborto, como su participación en estas mismas experiencias en la consejería y en el post-aborto, cuando este sea legal y cuando existan en un eventual escenario situaciones de prevención y reducción de riesgos. Otro fenómeno que analiza el autor en pro de una posible investigación es el hecho de que en América Latina el fenómeno del aborto es legislado por varones, es juzgado por jueces varones, es atendido por médicos varones y políticos que también son varones. Son los que impulsan este tipo de movimientos. Son quienes, el género masculino en general, toman las decisiones legales y sanitarias alrededor de este fenómeno del aborto. Finalmente, el papel del varón por la lucha del reconocimiento del aborto y de su estatus legal o statu quo de legalidad frente a las diferentes legislaciones a lo largo del territorio de América Latina. Este pues es el análisis que hace el autor alrededor del aborto y la incidencia del género masculino en las decisiones del fenómeno del aborto.